Esta semana para mí en lo particular ha sido una semana de bastante diversidad, no solamente porque sabía que llegaba Maurice y que ya está con nosotros y obviamente es una bendición, pero también porque el lunes yo tuve la oportunidad de salir para la República Dominicana y estuve hasta el viernes. Tuve una invitación de una organización para hacer un viaje donde íbamos a explorar el lugar, pero específicamente a aprender liderazgo, a hacer varias cosas con instituciones que estuvimos ahí. Y una de ellas, que fue de las cosas que obviamente, yo no sabía que iba a hacer esto. Sabía a lo que iba, pero no sabía específicamente las áreas a donde íbamos a llegar. Teníamos una agenda, pero no especificaron los lugares. Pero esto que ven ustedes aquí es el campus de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, que es la capital de la República Dominicana. La República Dominicana está en medio de lo que es Cuba y Puerto Rico, para que se den una idea, son las islas del Caribe. Y esta universidad lo que tiene en particular, porque acuérdense que esta área es donde llega Cristóbal Colón. Entonces aquí es donde empieza la colonización de América, al principio. Entonces aquí empiezan todas estas transiciones históricas y es la universidad más antigua en el hemisferio de nosotros. O sea, todo lo que es el continente americano, fue la primera universidad. Entonces, estar en esa universidad que fue fundada en 1538, es cuando fue fundada, 1538, estar ahí, obviamente, a mí en lo personal, porque mi trascendencia, mi trayectoria de venir a este país inclusive a estudiar y tener la bendición de haber estudiado, trajo para mí, esto resonó mucho en mi corazón, mucho. Estar en esta universidad. Fue una bendición grande. Pero 2 días después, eso es el principio de la semana, 2 días después me toca, y otra vez, esta no estaba planeada porque esta lo hicimos en la tarde del jueves, que fue la tarde de recreación o recreacional, y tuve la oportunidad de estar en la catedral llamada Santa María la Menor. Esta es la primer catedral que se instituye, otra vez, en el hemisferio en el que vivimos. Estoy hablando de todo el continente americano, porque aquí llega Cristóbal Colón, y está fundada en 1523. Primera catedral, donde entra obviamente el catolicismo y donde entra y se forma todo ello. Al estar en estas 2 instituciones, que fui privilegiado en estar ahí, y obviamente estaba vacía la iglesia, porque no es un museo, todavía hay misas o hay reuniones religiosas ahí, pero en su gran mayoría funciona como un museo porque es zona turística. Pero el estar sentado ahí, el estar viendo todo lo que está ahí, o sea, la experiencia, ver las partes históricas, ver los monumentos, ver las fechas, todo lo que está ahí. Obviamente en mi mente estoy pensando en el legado, tanto educacional como el legado en este caso espiritual. Porque por aquí es donde entra todo esto a nuestras naciones y eventualmente los que somos mexicanos, obviamente eventualmente vamos a ser traídos hacia todo esto. Y no pude evitar pensar en esto, pensar en cómo es que estas generaciones, porque estamos hablando de 400 y cacho de años que sucedió esto, hace 400 y cacho de años. No pude evitar y pensar, ok, ¿cómo es que estas generaciones, estas familias, este grupo de gente, cómo es que ellos navegaron o atravesaron adversidad? Estás pensando de europeos que vienen a estas islas que no eran colonizadas, que existían indígenas, que existía una mezcla de culturas, diferencias de idiomas obviamente, en fin, esta isla de la República Dominicana está pegada, es una sola isla con Haití, por ejemplo. Entonces la República Dominicana tiene muchos refugiados haitianos por todo lo que ha pasado recientemente. Entonces estamos hablando de una mezcla entre africanos, porque eventualmente trajeron a los esclavos, europeos. Si ustedes llegan a ver alguna de mis fotos que me tomé yo allá, me tomé varias porque yo ya estoy un poquito más güero o sea, dije yo hay que aprovechar porque ya regresando acá entre mi raza no es el caso. En fin, viendo toda esta diversidad, la pregunta es ¿cómo es que estas instituciones, pensar en universidades, pensar en iglesias, se han sostenido a través de todos estos años? Y menciono esto porque el lunes que yo entré aquí a esta iglesia como pastor, el primer lunes, yo un domingo fui nombrado pastor el año pasado y entré aquí, yo tomé esta foto ese primer lunes de nuestro santuario. Y esta iglesia fue instituida en 1912. Esta iglesia tiene 103 años de vida, de ser constituida, esta iglesia. No este edificio, obviamente, era otro edificio antes en el centro de la ciudad, pero el punto es, otra vez, el legado. Y menciono esto porque si alguien dentro de 300 años de ahorita, alguien entrara a nuestro santuario, y yo no sé qué va a ser de este edificio en 300 años, pero
Imaginemos que todavía existe dentro de 300 años. A lo mejor va a ser un museo, no sé qué va a ser aquí. Pero si alguien entrara y tomara una foto como la que yo tomé y se hiciera la pregunta, estos que vivieron allá al principio del siglo XXI, en el 2010, 2015, ¿cómo le hicieron para navegar la diversidad que tenían? ¿Cómo le hicieron para navegar los conflictos, las diferencias doctrinales? ¿Cómo le hicieron para hacer todo eso? Y como ustedes me hicieron esa pregunta, ahorita se la voy a tratar de contestar con la Biblia. Porque aquí está la pregunta, ¿cómo obtuvieron unidad? No es nada más evitar o navegar conflicto, pero si el punto es unidad, no es nada más la ausencia de conflicto como le hicieron. Ahora, vamos a ir al capítulo 15 del libro de Romanos. Abran sus Biblias, capítulo 15, saquen sus hojitas. Pero esto es lo que quiero que quede bien claro y tengo que hacer lo que en inglés se le llama un disclaimer. Tengo que dejar algo bien aclarado antes de entrar en esto porque no quiero que haya confusión después. Y aquí está mi aclaración. Esto no está en sus hojitas, pero se lo pone aquí. Tenemos que recordar esto, que el sacrificio y el sufrimiento de Cristo, si esa es la manera de reconciliarnos con el Padre, sacrificio y sufrimiento de Cristo, no fueron solamente para redención, sino que también fueron para ¿qué? ¿Qué es la última palabra ahí? Imitación. Esto es lo que tenemos que dejar sentado, que si la pregunta es cómo es que esas instituciones, tanto educativas como religiosas, por 400, casi 500 años se han mantenido y siguen ahí, ¿cómo le han hecho? Y obviamente no son perfectas. Y si alguien nos va a preguntar a nosotros dentro de 500 años, como generación, que van a hacer un Google en la computadora y encontrar nuestra iglesia en el 2015, si nuestros tataranietos llegan a preguntar cómo le hicieron para mantenerse casados, a través de las diversidades que tuvieron, a través de los conflictos que había en aquel tiempo, en aquellos años se legalizó el matrimonio del mismo sexo y bla, bla, bla. ¿Cómo le hicieron esta gente? ¿Cómo responderíamos a esa pregunta si nos hicieran una pregunta del futuro? Y otra vez, esta es la base para responder, que tenemos que entender que el venir a Cristo no es solamente porque Él califica o está aprobado para restaurarnos por su sacrificio y sufrimiento, pero lo que Él hizo no lo hizo simplemente para que tú y yo tengamos una relación con Dios. Lo hizo para que tú y yo, ¿qué cosa? Lo imitáramos. ¿Sí ven la diferencia? Tenemos que entender eso, porque esa es la manera en que la Biblia está escrita y ese es el mensaje de la palabra de Dios. Si el propósito es que otra vez, dentro de 500 años, esta es la foto de esta iglesia o de este templo, esta es la foto de nuestro matrimonio, la foto de cuando nos bautizamos, la foto de cuando aceptamos. ¿Sí me explico? ¿Cómo es que perseveramos? Ok, hablemos de esto por un momento. Aquí está, versículo 1. Los fuertes, aquellos que están cimentados en la palabra de Dios, en el contexto de diversidad, los que son fuertes en la fe, ¿okay? Son fuertes en la fe, debemos ¿qué cosa? ¿Qué somos llamados a qué? La palabra realmente apoyo es una traducción muy débil. La palabra en inglés es la palabra bearing, cargar, bear, to bear, cargar a los débiles. Y cuando habla débil está hablando de sus acciones. Y dice el apóstol Pablo, si ustedes hacen eso, lo que van a evitar es que ustedes, los fuertes, estén simplemente haciendo lo que les agrada o satisfaciéndose a sí mismo. Entonces quiero que piensen esto, porque aquí es donde está la imagen que está dejando Pablo en su escrito. Si ustedes recuerdan, he usado esto para ilustrar lo que es la regla o la tabla de medida de Dios. Nosotros usamos el lenguaje o lo ilustramos con el Antiguo Testamento, los 10 mandamientos. Entonces yo he explicado anteriormente que de acuerdo a lo que Pablo nos ha enseñado, esta es la semana 28, lo hemos visto a través del capítulo 5 a capítulo 6 de Romanos, es que la ley, los estatutos de Dios no fueron dados para que el hombre los cumpliera. Fueron dados para que el hombre se diera cuenta que no los podía cumplir. Porque la ley lo que hace es que se convierte literalmente en una flecha o un señalamiento que apunta hacia la persona que eventualmente iba a venir, nacido de una virgen, iba a vivir una vida sin pecado, una vida perfecta, y que él iba a hacer el cumplimiento de la ley. ¿Todos conmigo? ¿Sí? Entonces, esta es la implicación. Cuando decimos que los fuertes deben de cargar o de apoyar a los débiles, es la implicación de lo que Cristo hizo. Cristo tomó la ley, los mandamientos de Dios, los 10 mandamientos, y Cristo lo que hizo fue esto. Con su vida de perfección, Él los cargó. El precio a pagar cuando esto sucede o sucedió es que tienes que morir. Porque la ley demanda que todo aquel que peque tiene que morir. Esa es la ley, ¿sí me explicó?
Es algo establecido. Todo aquel que viola las leyes divinas, todo aquel que viola la enseñanza de Dios va a tener que pagar un precio. Entonces Cristo lo que hace es que Él carga esto, Él muere, obviamente en el tercer día Él resucita, pero el punto es esa experiencia de cargar o de apoyar o de sostener la ley es lo que está implicando Pablo al decir que los fuertes deben de hacer esto. Ahora escuchen eso. Al hacer esto, al yo ver a mi hermano débil, al yo ver las debilidades de mi esposa, de mis hijos, de mi suegra, de mis hermanos, escuchen esto, cuando yo veo eso, la manera de yo lidiar con esas debilidades o diferencias no es de que ellos adopten mi agenda o piensen como yo, e inclusive yo argumentaría esto, el punto aquí no es que acepten a Cristo, el punto es de que haya alguien que esté dispuesto a tomar los errores de los demás y literalmente los cargue. Porque de esa manera, escuchen esto, vean cómo esto es liberación para el espíritu, para el alma. Cuando yo hago esto y yo tomo los errores de los demás y en lugar de estarles echando en cara lo que han hecho, en lugar de estarles reclamando lo que hicieron, en lugar de, como yo tengo la verdad, como yo sé la ley, yo sé la palabra de Dios, entonces mi trabajo es recordarte cómo estás mal. En lugar de hacer eso, escuchen esto, lo que sucede es que es el antídoto para que yo deje de estar haciendo solamente lo que me agrada o tratar de satisfacerme a mí mismo. ¿Han conocido gente que la única manera que se sienten bien es cuando ponen a alguien más hacia abajo? ¿Saben de qué estoy hablando? Que la única manera que ellos se sienten bien es ver, otra vez como lo he dicho anteriormente, es ver la paja en el ojo sin ver la viga en el propio. Entonces, lo que está diciendo Pablo es esto: cuando tú apoyas o tú cargas a los débiles, lo que sucede no es que mejoras la vida de ellos, mejoras tu vida primeramente, porque no hay nada más liberante, no hay nada más hermoso en la vida que dejar de tratar de complacerme a mí mismo. ¿Se han dado cuenta que esa es una de las cosas más trágicas del hombre cuando trata de complacerse a sí mismo? ¿Sí se han dado cuenta? ¿Sí lo reconocemos o no? La implicación de esto es bien sencilla. La implicación es que cuando yo reconozco que Dios es santo y que Dios desea lo mejor para mí, si Dios desea lo mejor para mí, la implicación de ese entendimiento, de esa revelación de que Dios desea lo mejor para mí, implica que yo típicamente y normalmente soy la amenaza número uno de mi propio gozo. Entonces Pablo dice, siempre termino haciendo lo que no quiero, siempre ando cediendo a cosas que no quisiera hacer. El problema no es conocimiento, el problema es que me vence la tentación muchas veces. Entonces, si ese es el concepto, lo que tengo que entender es que lo que el Señor desea de mí no es que cambie la gente a mi alrededor. Lo que el Señor desea de mí es que yo tome la actitud de Cristo y cargue literalmente con los hermanos débiles, no para que ellos mejoren o para que salgan de su atolladero o para que vengan al evangelio. La razón es porque, escuchen esto, porque típicamente yo no veo la viga en mi ojo, de tal manera que termino siempre haciendo lo que a mí me conviene. Y es obvio que cuando yo caigo, yo lo justifico, ¿no es cierto? A ver, véanme tantito, ¿sí o no es cierto? Cuando yo caigo, es lo como le decía anteriormente. La palabra greed, avaricia, nunca se ve en el espejo. ¿Qué decimos? No, yo no soy avaro, yo soy una persona que siempre estoy luchando. No, compadre, eres avaro. Eres insatisfecho, siempre quieres más, siempre es para ti, para ti, para ti. Entonces, esta mañana vean cómo tenemos que considerar esto. La madurez del cristiano está reflejada en similitud a Cristo. ¿Cuál es la similitud a Cristo? De que Filipenses 2 habla acerca de cómo Él estando en forma de estar en forma de igual a Dios, se despojó a sí mismo. ¿Me explico? Y se hizo pecado, cargando. Y al hacer eso, Él literalmente lo que hace es que deja de satisfacerse a sí mismo y lo satisface ahora el Padre. En el tercer día, Él resucita de entre los muertos, no porque Cristo fue perfecto, es porque el Padre aprobó su vida. ¿Sí ven la diferencia? Voy a hacer una vez más. Cristo resucita de entre los muertos porque el Padre aprobó su vida. Entonces, la pregunta esta mañana no es si no es si Dios te puede ayudar en tu problema. La pregunta es si Él está probando tu vida y esa aprobación puede solucionar el problema. De tal manera que la inmadurez es obviamente similitud propia. Es cuando yo veo a mis alrededores y digo, esta no va a cambiar. Empiezo a hacer lo que llamamos en inglés labeling. Etiquetamos a la gente. ¿Sí me explico? Tenemos ideas preconcebidas. Ir a la República Dominicana es obvio, es fácil de hacer eso porque yo siempre traje mi cachucha porque había mucho sol y estaba caliente allá. Y cuando yo llegaba a lugares, yo les preguntaba así sin decir mucho, les decía, hey, ¿de qué país crees que soy yo? Porque obviamente no me veo dominicano, pero ¿dónde crees? Y nunca le atinaban
de mi lugar de origen hasta que me escuchaban hablar. Cuando ya hablaba y escuchaban mi español, tú eres mexicano. Tú eres mexicano, tú eres mexicano. Pero si no, o sea, pensaban que era venezolano, pensaban que era peruano, me sacaban un montón de países de Centro y Suramérica, y la razón es porque ellos, en la República Dominicana no hay muchos mexicanos, no están muy familiarizados con los mexicanos, están más familiarizados con los suramericanos y centroamericanos. Pero el punto aquí es esta cuestión de similitud a Cristo, de tal manera que Él decide, cada uno debe agradar al prójimo. Eso es lo que implica cargar con las debilidades de los demás. Es agradar al prójimo para el bien del prójimo con el fin de edificar al prójimo. Una vez más, el punto aquí es que ahora, en lugar de, dijimos en el versículo 1, en lugar de agradar lo que yo quiero, que me agrade a mí mismo, ahora mi función es agradar. ¿Se imaginan una generación que se dedique a agradar al prójimo? Piensa en tu matrimonio si tu esposa existiera para agradarte a ti mismo. ¿Qué si tu esposo se dedicara a hacer cosas que te traen placer a ti como mujer? ¿Se imaginan que los hijos existieran para agradar a los padres? No, sería un cielo aquí en la tierra, ¿no es cierto? De tal manera que, escuchen esto de que agrado al prójimo es para el bien de él y es con el fin de edificarlo a él. En otras palabras, lo que está diciendo es que cuando tienes la verdad, el propósito no es hacer lo que hicieron estos hombres cuando trajeron ante Jesús la mujer que fue tomada en adulterio. ¿Recuerdan la mujer que fue tomada en adulterio? Los líderes religiosos agarraron la ley y con la ley, ¿qué le querían hacer a la mujer? ¡Guau! ¿Lo merecía? ¿Merecía la mujer ser crucificada o apedreada? ¿Sí o no? De acuerdo a la ley. Entonces, estos ingratos agarraron la ley y agarraban vuelo, como los dominicanos, porque son buenos para el béisbol. Agarraban vuelo y querían, como luego decimos, cada quien agarre cada quien su bate, porque aquí va a haber fiesta con esta mujer, porque merecía de acuerdo a la ley, ¿verdad? La traen ante Jesús y ¿qué dice Jesús? El que esté libre de pecado, como somos dominicanos, agarran su primer bate y dele duro. Aquí es el punto. El punto de la historia es esto: que entre toda la congregación, el grupo que estaba ahí, había uno que tenía el derecho de tomar el bate, porque él estaba sin pecado. ¿Quién era? Y fue el que dijo a la mujer: ve y no. Ok. Entonces, cuando piensan en esta cuestión de edificar al prójimo, no es suficiente decirle en qué está mal. No es suficiente estar literalmente con una tarjetita checando a ver en qué la riega. Porque otra vez, si ahorita tú estás aquí y estás usando la Biblia para sentirte bien porque ves el error de los demás, no has entendido la cuestión de cómo otra vez conectar esta relación con Cristo. De tal manera que esta mañana lo que quiero que escriban ahí es esto: solamente discípulos, vidas que son dignas de ser imitadas, van a ser imitadas. Si mi trabajo es beneficiar al hermano, por favor escuchen esto, es tomar la ley o tomar los errores de mis hermanos, de mi esposa, de mis hijos, tomarla, dejar de satisfacerme a mí mismo y ver, como dice el versículo, ver el bien de ellos, la edificación de ellos. Ahora el punto aquí no es que mi hijo piense como yo, mi hijo venga al Señor o mi matrimonio mejore. Aquí el punto es de que mi vida, en la cual yo he decidido literalmente cargar con los errores de los demás y dejar de satisfacerme a mí mismo, ahora es digna de ser imitada o de ser duplicada. Eso es discipulado. ¿Sí ven la diferencia? Es discipulado. En otras palabras, no me interesa realmente que sean como yo, lo que me interesa es nada más que dejen de ser como son ellos. Por eso, inclusive, si han visto ustedes que los matrimonios, conforme envejecemos o llevamos tiempo casados, de repente nos empezamos a ver similares unos a otros. ¿Se han visto eso o no han visto eso? Que la gente empieza a verse similar. Ahora nos hemos dado cuenta que algunos desde jóvenes ya se ven similares, o sea, hay mucha similitud. Esa es la implicación de esto, que cuando yo cargo con los errores de los demás y yo me convierto en lo que dice Pablo, un embajador de Cristo, cuando yo entiendo que fui llamado y que he recibido el ministerio de la reconciliación, ¿sí? Dice Pablo en Corintios, estoy hablando de esta experiencia, de que ahora cargo con el error de los demás, dejo de satisfacerme a mí mismo, en otras palabras, dejo de reclamar mis derechos. A ver, una vez más, dejo de reclamar mis derechos. Es donde entiendo que tiene que haber similitud. Ahora mis hijos empiezan a tomar mi actitud, no mis creencias nada más, pero mi actitud. En inglés se le llama world view. Algunos obviamente empiezan a crecer en similitud un poquito más. ¿Sí? O sea, tiene que haber esa similitud de que ahora la gente quiere ser como yo. No por lo que creo, es por lo que
hago. Él termina diciendo lo siguiente. Dice, porque ni siquiera Cristo, que Él pudo haber, otra vez, crucificado a esa mujer en adulterio, ni siquiera Cristo a sí mismo se satisfizo, se dio satisfacción a sí mismo, sino que, como está escrito, refiriéndose al libro de los Salmos, capítulo 69, dice, sobre mí han recaído, ¿qué cosa? Los insultos, yo me he hecho pecado, dice el Señor, de tus detractores. O sea, una cosa es que yo estoy dispuesto a cargar con los errores de mi esposo, porque pues ya, ni modo, ya me casé, pues ya que le hago, ¿verdad? O con los de mis hijos, porque pues es la etapa, está en una etapa de rebeldía y como que ya los voy a aguantar. Vean qué es lo que está diciendo la Biblia. Estoy cargando con los errores ¿de quién? De mis enemigos. ¿Sí ven la diferencia? De mis enemigos, es lo que está diciendo. Es lo que hizo Cristo, ¿no es cierto? Cristo no nada más cerró con los pecados de María o de Juan, su discípulo amado, o de Pedro porque se le salió y pues lo negó y dijo, le vamos a dar una segunda oportunidad. ¿A quién literalmente, qué tipo de transgresiones o en este caso de insultos Cristo cargó? Sus enemigos. O sea, esta transformación está siendo puesta a prueba de tal manera que ahora, escuchen esto, mi labor al yo hacer esto, al yo dejar de satisfacer a mí mismo, yo funciono como el justificador y como el santificador. Porque ahora escuchen esto, no lo que predico, no lo que digo, y es bueno que prediquemos y es bueno que enseñemos, pero mi estilo de vida, ahora yo me convierto en el vehículo donde aquellos que no conocen del amor de Dios son restaurados legalmente ante Dios y son salvos. Pero ahora, si ahora la persona es salva, y ha sido salva por mi mensaje vivido, no solamente hablado, pero vivido, ahora yo me convierto en el que está gradualmente influyendo a esa persona donde una vez más, y lo he dicho varias veces y lo voy a decir una vez más, especialmente para los varones, si tu esposa, todo lo que escucha de la palabra de Dios es en un lugar como este, a esta hora cada semana, como varón no estamos haciendo su función. Si nuestros hijos o hijas, todo lo que escuchan de la instrucción divina es en la iglesia, bajo un pastor, no está funcionando esta cuestión. Por eso estamos emproblemados, ¿sí me explico? Por eso no vemos más allá de simplemente de los errores de los demás, de tal manera que él termina diciendo esto. De hecho, en caso de que hay confusión, lo que se escribió en el pasado, escuchen esto, el Antiguo Testamento, la ley, se escribió para ¿qué cosa? Instruirnos. ¿Quién necesita instrucción? Los que no sabemos, ¿verdad? Los que no sabemos. Entonces, esto lo que hace es que va a nivelar literalmente todo aquí. Nadie sabe, todos somos ignorantes, todos estamos necesitados de la presencia de Dios. A fin de que el propósito de ser instruidos es de que seamos ¿qué cosa? Que seamos ¿qué? Alentados. Por favor escuchen esto. Vean el propósito de la palabra de Dios. Es que alentemos si nuestras palabras no están alentando a los demás. Mi sugerencia es que cambiemos el método. Ese alentar proviene ¿de qué? ¿De que nos llevemos bien? ¿De que dejemos de tener problemas en el matrimonio? ¿De que ojalá ahora sí mis hijos me hagan caso? ¿O sabes qué? Estoy por divorciarme, pero ahora sí con este segundo matrimonio vas a ver que todo va a estar mejor. No. El aliento, el hálito, el sostén proviene ¿de qué cosa? De las Escrituras. ¿Es de dónde viene? En otras palabras, yo sé que no podemos ver más allá de las diferencias culturales, diferencias tal vez de que ella es mujer, yo soy hombre, diferencias de que, y empiezas a dar todo tu argumento de diferencias. Lo que está diciendo Pablo es de que esas diferencias, la cosa no es que cambie, la cosa es de que tengamos un común denominador y es la palabra de Dios. Esta palabra, escuchen esto, aquí es donde sabemos si es realmente la palabra de Dios, tiene que manifestarse en perseverancia. Y que al final, escuchen esto, perseverancia, no está diciendo que cuando adoptas la Biblia las circunstancias cambian o las diferencias se disipan. Todo lo que está diciendo es que en medio de las diferencias, en medio de las circunstancias, te mantienes en perseverancia. ¿Alguien esta mañana está dispuesto a tirar la toalla por ahí? ¿Alguien esta mañana está en una relación matrimonial donde simplemente coexistimos pero realmente no hay unidad entre nosotros? Y aquí está lo interesante. Esta perseverancia tiene que manifestarse, no en que te levantes el cuello y digas, no, pero yo 25 años casados, no, yo 35 casados, no, yo he... ¿En qué está puesta esta perseverancia? En que mantengamos, ¿qué cosa? La palabra esperanza es la palabra certidumbre, porque aquí está lo que quiero que recuerden esta mañana. La fe, que es la experiencia, por favor escuchen esto, antes de que escriban, véanme tantito, no escriban. La fe
no es simplemente el que yo crea. Por favor, escuchen esto. Que yo crea lo que Él dijo de su persona. Porque típicamente decimos, yo creo lo que Él dijo para mí. Quiero recibir palabra de Dios, bendición de Dios. Escuchen lo que estoy diciendo. La mayor bendición que tú puedes recibir en tu vida es Dios. Ya tengo que terminar, pero necesito que quede esto bien claro. No es lo que tú necesitas esta mañana. Y yo sé que venimos con muchas necesidades, ¿sí me explico? Y puede ser una necesidad física, una necesidad espiritual, una necesidad emocional, una necesidad financiera. Y son necesidades legítimas. Pero lo más importante que tú necesitas es Dios. Es su persona. Es Él dándose a sí mismo por nosotros. Entonces, la fe es creer que Él es suficiente para mí. Independientemente de lo que está pasando, Él es suficiente. El libro de los Salmos dice esto: aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo, ¿qué dice? Jehová me recogerá. Y menciono todo esto porque en medio de la diversidad, en medio del caos que estamos viviendo, muchas de las veces no podemos ver más allá del dolor que sentimos por la traición, por el dolor, por la pérdida, por la confusión, por lo que sea. Y el punto aquí es es de que tengamos la fe. No que Dios va a aliviar o va a sanar el dolor, no que el Señor va a restaurar las cosas para que sean como estaban antes. Lo que estamos hablando aquí es que llegue un momento en el cual digas, independientemente cómo se vea el futuro, independientemente que tan insegura sea la situación, independientemente cómo se vea lo que viene por delante, solamente creo lo que Él dijo, no para mí, lo que Él dijo de sí mismo. En las palabras de Pablo, ¿qué es lo que le dice Pablo cuando habla acerca de su aguijón en la carne? Bástate en mi gracia. Wow. Esa fe tiene que ser reflejada ahora sí en fidelidad. En otras palabras, si tú esta mañana no has aprendido a serle fiel a Dios y vienes a un lugar como este, todavía justificando el que no quieres cargar y que dices, ¿sabes qué? Que lo cargue alguien más. Por eso ya no quiero estar casada con él. Por eso ya no quiero, o sea, ¿sí me explico? Porque tú tienes tus derechos, porque tú estás ofendido, porque sí, es que estás tirando la toalla, no eres fiel a ello. Escuchen esto. El conocimiento de saber lo que Él dijo de su persona, reflejado en mi fidelidad, en mi perseverar. Escuchen esto, es lo que produce la certeza de lo que está por venir. Y se los voy a poner bien sencillos. La certeza de lo que está hablando Pablo es su segunda venida. Y yo no sé si esta mañana eso te alienta a ti, de saber que en medio de lo que está sucediendo en tu vida, en medio del dolor que tal vez puedas traer, todo esto va a ser temporal. Y un día las cosas van a ser hechas completamente nuevas. Hay una oración que quiero que se lleven esta mañana. Y yo lo dije en el primer culto y lo voy a decir una vez más. Dentro de 6 meses, Maurice se regresa a Germany. Y cuando él llegue a su iglesia dentro de 6 meses y le pregunten cómo te fue, háblanos de First Baptist. Fuiste a comer con una de las familias de ahí, trabajaste con ellos, conviviste con ellos. Mi oración, mi deseo es que Maurice, al venir a conocernos y ahora salir dentro de 6 meses, él hable de nosotros lo que Pablo dice. Y diga esto de First Baptist, esto diga de nuestra familia, que el Dios que infunde aliento, no que cambie circunstancias necesariamente, simplemente que en medio del caos, en medio de la adversidad, ¿qué es lo que hace Dios? Infunde aliento. Sea el Dios que también infunde perseverancia. Maurice pueda decir, allá en First Baptist la cosa está de cabeza, la situación está difícil, hay muchos conflictos o lo que sea, sí, pero ellos conocen a un Dios que influye aliento, que influye perseverancia, y ese Dios les ha concedido vivir ¿cómo? ¿Cómo? Escuchen, en medio de todo lo que está pasando hay armonía y están viviendo conforme el ejemplo de ¿quién? De aquel que eventualmente en su perfección Él se hizo hombre y siendo hombre cargó con los pecados, de tal manera que mi oración es que Maurice diga en Alemania y diga, para que con un solo corazón, cuando yo estuve en FAR había un solo corazón, había una sola voz, de tal manera que juntos, en medio de toda su diversidad, de todos sus problemas, de todo lo que había, ellos glorificaban al Dios que es Padre ¿de quién? Del que predican. En otras palabras, no podemos seguir diciendo que estamos glorificando a Dios, no podemos seguir diciendo que confiamos y creemos en un Cristo resucitado si no existe un solo corazón y si no existe una sola voz.
Todo lo demás es mentira, es nada más de labios hacia afuera, y el Señor detesta la hipocresía. El Señor detesta la persona con doble cara, la que sonríe y en la primera oportunidad, backstabbing decimos en inglés, la puñalada por la espalda. Aquel que nada más está esperando para ver cuándo se venga. Sí, esta es libertad. Y mi deseo es que este joven que está entre nosotros conozca el corazón de esta iglesia. Y somos una iglesia con mucha disfuncionalidad. Así es que si no te has hecho miembro, bienvenido. Únete al club. Pero la oración es que podamos tener un solo corazón, una sola voz. Muchos de ustedes están aquí porque tal vez sus matrimonios necesitan esto. Tal vez sus hijos necesitan esto. Tal vez tu paz con Dios necesita eso. Y te has enfocado en cambio de circunstancias. Y es legítimo que quieras cambiar de circunstancias. Pero necesitamos ser una generación de una sola voz, de un solo corazón. Oren conmigo.